Buenas noches con todos y con todas. Es un gusto el estar en el cuarto conversatorio Amauta. El tema es la comercialización y el consumo, el comercio justo y en la economía solidaria. Tenemos precisamente este espacio gracias a organizaciones que están apoyando esta economía diferente, esta economía social y solidaria. Agradecemos mucho a organizaciones como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, el Instituto de Superior Tecnológico de la Economía Social Popular y Solidaria, Acordes, Universidad de Cuenca, Grupo Social FEP, Centro de Educación y Capacitación del Campesinado de la SUAY. Gracias por esta iniciativa de este espacio que ya lleva varios años en donde se ha podido tener la oportunidad de conversar con diferentes conocedores, practicantes de esta economía popular, de esta economía solidaria. Quisiéramos presentarles en este conversatorio de comercialización, comercio justo en la economía solidaria, a dos personas que tienen una amplia trayectoria en este tema del comercio, del consumo, de la agroecología. Gabriela Gaibor es gestora territorial de la Fundación Makita Kusunchik en Chimborazo. Desde hace 15 años trabaja con organizaciones comunitarias y grupos de mujeres en la promoción de sus derechos individuales y colectivos, emprendimientos de economía social y solidaria, fomento de la agroecología, el comercio justo y el consumo responsable en provincias de la Sierra Central. Gracias, Gabriela, por acompañarnos. Roberto Gortaire, agrónomo especializado en agroecología y soberanía alimentaria, aprendiz de agricultor en la Quinta Ecológica La Raíz, en Peripe, Chimborazo, coordinador de la organización comunitaria Utopía de Riobamba, coordinador general del colectivo agroecológico del Ecuador, fue parte de la Conferencia de Soberanía Alimentaria COPISA, asesor de la Asamblea Nacional para la Ley de Agrobiodiversidad de Semillas y Fomento a la Agricultura Sostenible, director provincial del Ministerio de Cultura y Ganadería de Chimborazo. Dos personas con una buena experiencia, dos personas con un sentido y una mística grande de servicio y de convencimiento en que otra economía es posible. Lo que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con tres aspectos. Primero, el tema de la comercialización. Vamos a hablar de un comercio justo y también de una economía solidaria. Comercializar es básicamente intercambiar productos, servicios en un mercado, ¿no? A través de procesos de interacción entre los productores, unos intermediarios, unos compradores, clientes y unos consumidores. Una cadena que mientras más larga, más perjudicial es, ¿no? En donde el productor y el consumidor, al estar en los extremos, son sujetos a veces de explotación, de engaño, un mercado con trampas, con malas prácticas, que a mucha gente le ahuyenta, ¿no? Un mercado donde no hay equidad, en donde realmente cuando conversamos con organizaciones campesinas dicen los únicos que ganan son los intermediarios, ¿no? No vale la pena entrar a la comercialización, dicen muchas personas. Es mejor que esto lo hagan, ¿no? Y muchos comerciantes son tan hábiles que se hacen de compadres y entonces ahí ya condicionan al campesino, al productor, le prestan la plata para que compre la semilla y luego pues ya quedan comprometidos en entregar el producto. Entonces hay diferentes formas de atar, ¿no? De no permitir que el productor llegue, ¿no? A veces ya
porque dicen que es complejo, porque dicen que son perjudicados, no se arriesgan. Entonces, hay una realidad de esas, ¿no? Una situación en donde efectivamente la comercialización, el descontrol, los precios que suben, ahorita vivimos justamente en el país una subida de precios de todo tipo, ¿no? De productos, de servicios, dicen por el tema de la guerra, dicen por el tema de los combustibles, de los impuestos que han subido. Entonces, es una realidad que perjudica mucho al productor y también al consumidor. Entonces, sobre estos temas hablaremos, ¿no? Esto de la comercialización con estas realidades complejas a las cuales no hay que temer, que hay que entrar, que hay que comprar juntos, que hay que vender juntos. Esta es la idea. El comercio justo es una alternativa también para esto, ¿no? Es un comercio que busca cambiar las leyes, las normas, hacia realmente un espacio que permita a los productores acceder a un mercado en condiciones de transparencia, ¿no? Que los consumidores tomen una conciencia de responsabilidad para saber de dónde viene el producto, a quién van a comprar, entonces, qué efecto tiene el hecho de que están comprando productos. Muchos son del exterior, ¿no? Pero en el país también se está ampliando el comercio justo. De esto también se va a hablar en este conversatorio, ¿no? Sobre cómo es el comercio justo, cuáles son sus características, qué prácticas y experiencias nosotros encontramos sobre esto aquí en el país y en el mundo. Y tenemos lo otro que es la economía solidaria, ¿no? Esta economía que pone el centro a la vida, esta economía que plantea que precisamente debe haber más organización, que la gente debe estar cerca de otras personas, que la confianza debe primar, que debemos tratar de hacerlo todo con valores, con ética, luchando por los derechos, buscando cambiar estas reglas injustas de la economía, que haya una economía que permita un desarrollo con sostenibilidad, con respeto, con dignidad. Una economía que realmente esté totalmente opuesta y es una economía política sobre una alternativa al capitalismo, ¿no? Una forma de hacer economía que transforme realmente y se transforma desde una conciencia profunda de estos hechos. Entonces, les doy este preámbulo para que podamos escuchar cosas muy interesantes sobre esto. Vamos a abordar nosotros 5 temáticas en este conversatorio. Vamos a hacerlo de manera dialogal, entonces no vamos a tener exposiciones magistrales ni tampoco proyecciones de PowerPoint. Va a ser un diálogo en el cual conversaremos, ¿no? Conversaremos con Gabriela, con Roberto sobre lo que ellos hacen día a día en las organizaciones, en los procesos sociales en donde ellos están participando. Entonces, el primer tema que queremos abordar tiene que ver con el comercio justo y solidario, ¿no? Que yo les he dado una pincelada muy rápida sobre esto, pero la pregunta que haríamos a Gabriela y luego a Roberto, pues, es, ¿qué es el comercio justo y solidario? Vean, dos palabras que están unidas allí, ¿no? Comercio justo y solidario. A ver, con Gaby conversemos y también Roberto, y ahí pues vamos interviniendo. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Roberto. Hola Homero, buenas noches Roberto y buenas noches con todos también los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que han sido también parte de un proceso de formación muy interesante, ¿no? Y muy necesario también. Bueno, cuando hablamos de comercio justo, y cuando la gente escucha el tema del comercio justo, pues siempre hace referencia al precio justo y cree que es de eso, ¿no? Cree que es el precio justo es del comercio justo. O se habla también de estas relaciones directas entre productores y consumidores, en donde las condiciones en que se genera este proceso de comercialización sean justas y equitativas. Entonces, creo que a veces llegamos como que hasta ahí cuando hablamos de un tema de comercio justo, pero en realidad el comercio justo va mucho más allá. El comercio justo también se centra en las personas, se centra también en la sostenibilidad del entorno y se basa en principios y valores. Cuando hablamos de comercio justo, por ejemplo, hablamos de dar oportunidades a productores desfavorecidos. Nosotros, por ejemplo, como Fundación Maquita, trabajamos principalmente con productores del campo, del sector rural, con mujeres indígenas.
son personas que no han tenido de pronto las mismas oportunidades que nosotros o que otros productores que se encuentran en un ambiente o en un contexto que les limita la producción agrícola, por ejemplo, el tema de los suelos, de la fertilidad. Entonces, el comercio justo lo que busca en este caso, por ejemplo, es dar oportunidades a estos productores que son desfavorecidos. Otro de los temas importantes y que es uno de los principios del comercio justo es el tema del respeto al ambiente. Entonces, cuando hablamos de comercio justo, también estamos pensando y estamos preocupados en cómo el ambiente, nuestro entorno, la naturaleza, la Pachamama está siendo afectada con los procesos de producción, con los procesos de consumo. Entonces, el tema del ambiente está siempre como en en una de las preocupaciones, porque justamente cuando hablamos de comercio justo, lo que buscamos es que todas nuestras prácticas pues vayan a esa conservación, a ese respeto y a esa valoración del ambiente. Otro de los temas, pues, importantes y que para nosotros como personas y como organización también es fundamental el tema de la equidad de género. Entonces, cuando hablamos de comercio justo también es que estas oportunidades comerciales, pues, busquen reducir las brechas que existen de género, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de brechas, y nosotros que principalmente estamos trabajando en el sector rural, en el sector con mujeres indígenas, en donde existe una doble, triple vulneración. Entonces son personas que de pronto están dedicadas sí a la agricultura, al cuidado de los cultivos, de los animales, están en una actividad de cuidado y ese trabajo es tan importante porque están sosteniendo la vida como tal. Y es un trabajo que no es valorado, que no es reconocido, que no es remunerado y que lo que busca cuando trabajamos en el tema del comercio justo es que justamente ese trabajo que hacen tan importante las mujeres en el campo para la producción de alimentos sanos, pues sea eso, ¿no? Por lo menos reconocido, por lo menos valorado y que busque que esas desigualdades de género que hay en educación, que hay en salud, que hay en participación política, en derechos económicos, en derechos políticos, pues puedan equilibrarse. El comercio justo también busca la no discriminación, busca que los derechos laborales también, por ejemplo, sean respetados, sean cumplidos, que los niños sean niños y no tengan que estar trabajando, sino estudiando, jugando, ayudando también a las labores agrícolas, porque eso es parte también de la agricultura familiar. Son los niños los que van transmitiendo esos conocimientos de los abuelos, de los padres, pero están estudiando, no es que están trabajando, no es que dejaron de estudiar por estar trabajando. Entonces, hay empresas, por ejemplo, en otros países o en donde, por ejemplo, no se respetan los derechos laborales o los niños están, por ejemplo, trabajando, ¿no? Entonces, este es otro de los principios del comercio justo, que busca que no haya el trabajo infantil. También se promueve el desarrollo de capacidades y eso es súper importante porque todas las personas que están dentro de estos procesos pues se van formando, se van adquiriendo capacidades no solamente en temas productivos, sino también en temas de liderazgo, temas de incidencia, temas de géneros. Entonces es una formación integral también que le forma a la persona como tal. Y otro de los principios también es el tema de la transparencia y de la responsabilidad. Por ejemplo, un producto de comercio justo, uno sabe exactamente de dónde viene, cuál es su origen, quién ha sido producido, y esa información es súper importante para que nosotros como consumidores tengamos de antemano esta información, ¿no es cierto? Y, y hablando de esto de la transparencia, de la responsabilidad, pues lo que se busca y lo que se hace también es el tema de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, las cuentas son transparentes para quienes participan del proceso de producción, para quienes participan del tema del consumo. Entonces,
cuando hablamos de comercio justo, realmente, o sea, no es, como vemos, no es solamente hablar del precio justo, no es solamente esta relación directa sin intermediación, sino que alrededor de ello hay muchos valores y principios que lo que buscan es reducir la pobreza, reducir el hambre, que las personas vulnerables que están dentro de este proceso pues tengan más bien estas oportunidades de vivir dignamente de ese trabajo, ¿no? Creo que Gracias, podría. Gabriela. Muy bien. Ahí, Roberto, ¿cómo lo miras este comercio justo y solidario, Roberto? ¿Qué es para ti esto? Gracias. Y a Gaby también un saludo grande. Eh, Desde Riobamba les saludo también a la gente que está siguiendo este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy interesante compartir esta oportunidad. Y bueno, la primera cosa que me salta a la mente es que ¿por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué estamos hablando de un comercio justo, solidario? Entonces, ¿significa que hay un comercio que es injusto o que hay un mercado insolidario? ¿Por qué hemos tenido que ponerle apellido al acto comercial? Entonces, eso devela primero lo que puede ser algo fácilmente constatable, y creo que todos los que estamos siguiendo este programa, si estamos interesados en esta temática, es porque sabemos, vivimos una sociedad insolidaria, injusta, que uno de sus hijos es precisamente un mercado injusto. Y, y aquí esto nos remite también a ir a cosas muy elementales, ¿no? O sea, yo me planteo esto: ¿para qué debería servir el mercado? ¿Para qué debería servir el acto del comercio? Si no es para facilitar el acuerdo y el encuentro entre quien produce bienes, servicios, productos y la persona que lo necesita. Es tan elemental como eso al final del día. Necesitamos una función en el circuito económico que nos ayude a conectarnos, que facilite ese encuentro entre quien produce y quien necesita. Pero creo que hemos caído históricamente en un modelo económico y de mercado que hace exactamente lo contrario. El sistema de mercado que tenemos, el sistema de comercio, digamos así, que tenemos, es una barrera que dificulta, que entorpece, que hace lo más distante posible la razón de producir y la razón del consumo. Esa distancia que es artificial y que es hasta cultural, es la que crea una brecha que es aprovechada por actores que a veces simplemente decimos los intermediarios, pero a veces es mucho más complejo. Son corporaciones que controlan, y esa es la clave de esta intermediación especulativa, que es la clave del mercado. ¿Qué es lo que hace injusto al mercado? Es la presencia de actores que entorpecen el circuito, que ocultan la información, es decir, son actores privilegiados que conocen exactamente dónde está la oferta, dónde está eh, la demanda, cómo pueden controlar. Son actores que además controlan el gran capital financiero, que tienen capital suficiente para movilizar grandes volúmenes de productos. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que controlan la información, lo que decía. Con eso especulan, con eso fijan precios que les pueden ser beneficiosos. Y sabemos muy bien que en las cadenas tan ineficientes de comercialización que tenemos, los márgenes pasan del 100, 200% incluso, que se puede capturar en beneficio de un agente especulador. Entonces, este es un primer elemento, digamos, que nos remite a pensar en entonces qué es lo justo, ¿no?
Y nosotros, y ahora les comparto un poco de la experiencia vivida también, ¿qué nos ha pasado cuando hemos intentado esta ruptura? Acá en Riobamba, ya de hace 22 años, iniciamos un experimento, una experiencia comunitaria, que, bueno, vigente hasta ahora, pero con, bueno, muchos cambios a lo largo de los años, que se llama la canasta comunitaria. Entonces, en concreto, es un ejercicio en el que intentamos conectar a esos actores que necesitan, en este caso hablábamos de alimentos de primera necesidad, de productos agrícolas, conectarlos con agricultores de forma directa. Entonces, esta, llamémosle teoría o este imaginario del comercio justo lo ensayamos buscando justamente un modelo que nos permita lograr esta conexión directa más eficiente. Agrupamos familias de nuestra ciudad de Riobamba. En ese entonces fueron 7 familias, luego crecieron a 15, 30, en algún momento se llegó a 300 familias. Familias consumidoras que se organizaron, pusieron sus recursos para adquirir alimentos y productos agrícolas directamente a comunidades campesinas. En los primeros años, los primeros ensayos fueron un rotundo fracaso. Quiere decir que tampoco es automático. No basta solamente, o ahí viene, digamos, tal vez la contradicción, pero no basta la práctica. Hay que tener claridad de qué es lo que estamos haciendo, reflexionar a fondo qué es lo que pasaba. Y ahí entro en un último punto que quería compartir. Es que la construcción del mercado, la construcción de estos sistemas de comercio, son construcciones humanas, donde se involucra la razón y también los sentires. En el mercado capitalista, llamémosle al mercado común que todos vivimos y conocemos, es, es muy interesante cómo nos enfrentamos al mercado. Cuando una persona, padre o madre de familia, va a la plaza de los mercados, va con una actitud defensiva, porque sabe que se va a enfrentar en una batalla, en este caso con los comerciantes que le venden su comida, para lograr el mayor beneficio. O sea, yo tengo que lograr comprar la mayor cantidad de comida al menor precio posible. Tengo que regatear y machacar para que me den bajo. El comerciante va, en cambio, con toda su astucia para lograr convencerme de que tiene lo mejor al mejor precio. Del otro lado de la barrera, que es del mercado, están los agricultores que a su vez, cuando van a ofrecer sus productos o llegan los intermediarios, tiene que estar también a la defensiva porque sabe que el intermediario le va a regatear hasta el último, es decir, tus papas vienen agusanadas, o esos brócolis están muy chiquitos, o está llenito la plaza, eso está bien barato. Entonces, él tiene que buscar también sus artimañas. Entonces, claro, le voy a poner arriba los tomates más rojos y grandes y abajo le voy a meter los más chiquitos para que se confunda y me pague bien, ¿no? Entonces, hay montones de cosas que hemos desarrollado para enfrentarnos en un mercado, en esta lógica de mercado que es basada en la desconfianza. Yo sé que tú me quieres engañar, así que no me voy a dejar. Ese es el espíritu del capitalismo. Entonces, gracias, sí. Sigue, cuando Roberto, cierra la idea. ya, y si queremos entonces deconstruir esto, una de las cosas que tiene que cambiar es la actitud con la que me enfrento al mercado. Quien produce estará entonces en un marco de una economía y de una solidaridad donde voy a confiar y voy a ofrecer lo mejor que pueda a la gente que me va a comprar. El consumidor, que es un actor social diferente en este mercado, es alguien que dice yo me alío, yo apoyo a esos, en este caso, agricultores que me están ofreciendo alimentos de calidad, yo les remunero con justicia. Y necesitamos también una función del mercado que es la intermediación, pero en este caso
esa intermediación o esa facilitación, por eso yo le llamaría más bien un facilitador del mercado. Es un actor que facilita ese encuentro, precisamente, que transparenta la información y que simplifica los procesos para que se encuentren más directa y más fácilmente al menor costo posible de intermediación. Y eso es otro mundo. Entonces, y ahí, bueno, tenemos una historia que contarles sobre eso y que abundaremos en la siguiente pregunta. De acuerdo. Gracias, Roberto. Vamos a hacer varias preguntas, entonces habrá espacio de ir ampliando más cosas y también de ir puntualizando. Entonces, la idea es de que podamos complementar los temas. Entonces, ya hemos hablado sobre qué entendemos por comercio justo y solidario y ha empezado, Roberto, a plantearnos también, ¿no?, que hay retos y hay avances sobre estos modelos o sobre estos mecanismos, sobre estas alternativas de comercialización de producción. La pregunta para Gaby sería, ¿no? De la experiencia que ustedes tienen y la experiencia de Gabriela también en sus trabajos y en sus iniciativas y en sus apoyos, ¿cuál es la situación de la comercialización de la producción de la economía solidaria? ¿Qué está pasando con esta comercialización de la economía solidaria? La economía solidaria son estos actores, ¿no? Estos sujetos sociales que están produciendo, que están comprando, que están haciendo finanzas. Entonces, ¿cuál es esta situación actualmente de esta comercialización de productos de economía solidaria? ¿Está todo bien, todo, o qué es lo que está pasando? Eso, Gaby. Bueno, yo de pronto comentar que existe un panorama que ya era súper complicado antes de la pandemia, que se recrudeció con la pandemia, que viene siendo afectado con la guerra de Ucrania, o sea, y que siempre hemos estado realmente en contra, ¿no? O sea, y cuando hablamos de organizaciones, por ejemplo, de la economía social y solidaria, entendiendo a iniciativas familiares, iniciativas comunitarias, cooperativas de producción, yo creo que si no estamos organizados, realmente no tenemos esa fuerza y ese poder que sí tienen los agronegocios, las grandes empresas o estos, no sé si llamarlos intermediarios, pero estas personas que abusan de ese poder para poder controlar los precios, para poder controlar los mercados, para poder controlar también el agua, la tierra. Entonces, yo creo que seguimos en una situación de desventaja, de desigualdad, de injusticia, porque quienes tienen el poder pueden controlar todos estos elementos, pueden controlar también la información, como bien decía Roberto, pueden controlar también las políticas públicas, entonces pueden hacer investigación, entonces yo creo que en realidad estamos en desventaja. Y aquí es clave el tema de la organización. Hay iniciativas realmente que han destacado y que han llegado a otros niveles desde la unión, desde las capacidades también que se pueden generar, pero siempre estando organizados. Y creo que también aquí jugamos un rol súper importante todos los actores que estamos como relacionados con las cadenas, ¿no? O sea, aquí juega un rol importante el Estado con el tema de políticas públicas que deben ser de apoyo y de fomento, pero mirando esas desigualdades que hay y no favoreciendo a los grandes poderes que lo pueden controlar realmente todo. Jugamos un rol importante también, creo que las instituciones públicas, la academia también, desde esa responsabilidad social en donde todos los procesos de investigación, de vinculación, pues contribuyen justamente a que estas iniciativas de economía social y solidaria, pues sean fuertes, resuelvan esos problemas también que tienen de mercado, de producción, porque, o sea, no es solamente el tema de la comercialización, ¿no?
son iniciativas que de pronto les son difícil desde el mismo hecho, por ejemplo, de sacar una notificación sanitaria, de contar con información de mercado, de generar procesos de valor agregado, de salir de esas lejanías para poder llegar a un mercado. Entonces, creo que estos problemas no solamente tienen que ver con el tema de la comercialización, sino también con el tema de la producción. Y por otro lado, creo que también, bueno, tampoco es esperar del gobierno, de las otras instituciones, ¿no? Yo creo que también hay como una desmovilización de la acción colectiva, entonces, y ahí ya más refiriéndome también a los consumidores. Entonces, creo que nosotros también jugamos un rol súper importante para que estas condiciones de desigualdad, de injusticia que afectan a la producción y a la comercialización, pues sean más justas, ¿no? Más equitativas. Gracias, gracias Gabriela. Roberto, ¿cuál es la situación de la comercialización de la producción de la economía solidaria? Hay retos y aspectos muy claros que nos plantea Gabriela, es una realidad de ahora. ¿Cómo tú lo miras, Roberto? ¿Son estas situaciones, estos avances y estos retos de esta comercialización de la producción de la economía solidaria? Bien, como dices, creo que efectivamente hay que reconocer estos avances. O sea, creo que en los últimos, no sé si hablar de unos 20 años, hemos compartido y se ha ampliado este círculo o este tejido social, digamos, de los actores que hemos empujado la economía solidaria, la agroecología, el comercio justo. Eh, bueno, contigo mismo, Merito, quizás en los primeros años, eh, o sea, nos conocíamos muy bien los poquitos actores que nos podíamos reconocer en este camino, y ahora venturosamente ya esto se ha desbordado, ¿no? O sea, hay una cantidad de actores en todo el país. Eh, Creo que hay avances, incluso, por ejemplo, en el sector académico, donde ahora ya con seriedad, con rigor, se habla de economías solidarias como un modelo serio, con aspectos, digamos, de rigor académico, eh, con carreras, con maestrías. Se está reconociendo lo que desde siempre decíamos, ¿no? Que debía ser el camino correcto. Y a nivel de política, ciertamente, tenemos logros importantes de los movimientos sociales que se llegan a consolidar en la constituyente en el 2008, en otras normativas y legislaciones. Por supuesto, también reconociendo los límites que tiene la implementación de políticas públicas, porque estamos hablando de una ruptura de paradigmas donde no es suficiente esos cambios declarativos o normativos, sino llegar a hacerlos carne, o sea, vivirlos cotidianamente, ya es un camino muy difícil. De ahí, pues, en adelante, por supuesto, hay muchos retos. Uno de ellos yo creo que es cómo continuar este camino de crecimiento o de expansión, es decir, que haya más experiencias, más iniciativas, más camino en el comercio justo, en la economía solidaria, sin perder la raíz. Yo me imagino siempre la figura de un árbol que, que hermoso que crezca, ¿no? Y que su follaje se vea y que haya montones de hojitas por todo lado y flores y frutos, ¿ah? Pero eso solo es posible si es que las raíces se mantienen firmes y están bien nutridas. Aunque suene raro, yo diría crecer sin perder la radicalidad de la economía solidaria. Si empezamos a dejar los principios flojos o muy tibios, ¿no? O sea, hablar de una versión light del comercio justo, ponerle rostro humano, como dicen al capitalismo, ponerle por ahí unos sellitos verdes a los mercados capitalistas, eso no va a resolver los problemas.
Y de hecho, te diría que en cierta forma eso también está pasando, es uno de los riesgos. En el movimiento agroecológico hablamos mucho de cómo también ciertos actores económicos de gran capital están cooptando la agroecología bajo un disfraz, bajo un discurso ambientalista o presumiblemente eh, responsable, en donde ahora es ya muy común encontrar, por ejemplo, insumos orgánicos o bioinsumos que son marcas o proveídos por las grandes marcas que en otros momentos de agroquímicos. Es decir, no hay ningún problema para ellos, no hay ninguna contradicción en, en venderte insumos químico-tóxicos que destruyen la tierra, que contaminan el agua, pero también así hay un nicho de mercado para un insecticida orgánico, pues está bien, ¿no? De hecho, el principal vendedor de insumos orgánicos, no quiero hacer propaganda, pero es Pronaca, o sea, uno de los líderes del sistema agroalimentario que hoy tenemos en el país, una de las grandes corporaciones de gran capital que controla los circuitos de alimentos, es la principal vendedora de abonos orgánicos también. Entonces, también lo mismo ocurre bajo los discursos de responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, a veces siento, que yo sé que hay también personas de muy buena voluntad, pero siento que es también un maquillaje para acercarse a la sensibilidad, porque eso es cierto también, interesante y yo creo que es una oportunidad. El público y la familia consumidora en general hoy es más sensible a los temas ambientales, los jóvenes especialmente, es más sensible a los temas de salud, es decir, la gente ahora relaciona directamente la mala alimentación con sus problemas de salud. Todo el mundo sabe que exceso de azúcar me está trayendo diabetes, exceso de sal me está trayendo problemas de hipertensión, exceso de grasas y mala comida me está trayendo los problemas de obesidad y sobrepeso, con todo lo que esto conlleva. Entonces la gente está sensible y ahí es el reto, digamos, tal vez de convertir esa sensibilidad, tiene que convertirse en un acto consciente y en un acto solidario, donde nos acerquemos a aquellos actores que están en la producción, en el campo principalmente, que estamos impedidos de llegar a ellos por el mercado capitalista, de construir estas relaciones y ahí es donde donde se hace verdad esto que llamamos la solidaridad, que es un acto además que solo es posible entre iguales. Y ahí me detengo solo para terminar en que no podemos perder de vista también el control de la narrativa y de los conceptos. Solidaridad también es un término que algunos han confundido, no sé si decir prostituir, en el sentido de que se propone la solidaridad como un acto casi de humillación, un acto donde un ser poderoso, una gran empresa o un gran señor, una gran persona que tiene poder, capital, voy a ser generoso, voy a ser caritativo con estos pobres, humildes, que no tienen, que no saben, que no pueden, ¿no? Entonces, muchos creen que eso es solidaridad, pero a eso es una enorme farsa. Eso no resuelve ningún problema, al contrario, eso perenniza y hace perenne la pobreza. Y lo que necesitamos es un acto solidario real, que es esa conexión real entre personas que nos sabemos iguales, que nos sentimos interdependientes y que no nos humillamos, sino que sabemos que cada ser tiene capacidad para hacer. Nadie es tan pobre que no sea capaz de darme a mí también algo de lo que yo pueda aprender y vivir. Entonces, recuperemos también nuestros signos, nuestros símbolos, nuestra narrativa y no dejemos que de nuevo el mercado capitalista
se asuma lo que es del pueblo. Gracias, Roberto. Estas dos preguntas eran justamente las preguntas más amplias en donde había la posibilidad de poner sobre la mesa muchos temas, ¿no? Pero los temas esenciales y así ha sido, ¿no? Las tres preguntas que vienen son más puntuales, entonces es cuestión de que digamos simplemente enumeremos algunas cosas. Entonces, precisamente en base a lo que se ve, hay diferentes actores en la economía. Está la sociedad, están los temas del segmento del Estado, también muchas empresas y todo esto. Cuando hablamos de políticas públicas, no solo hablamos del Estado, hablamos de nuestra responsabilidad también ciudadana, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué políticas públicas son necesarias para incentivar este comercio justo y solidario, ¿no? A ver si decimos puntualmente en qué cosas deberían haber esas políticas. Gabriela y luego Roberto, por favor. Bueno, yo un poco referirme al ámbito local, que de pronto se ha tenido como que mayor experiencia o mayor incidencia desde la organización comunitaria. Y claro, cuando hablamos de política pública en el tema de comercialización, también referirnos al ámbito municipal, que tiene también esa competencia como tal de poder trabajar en el tema de comercialización. Entonces, eh, por ese lado, en el ámbito de la competencia, creo que le corresponde a los municipios, en este caso, generar políticas públicas reales, ¿no? O sea, y digo reales porque primero que debe ser un proceso de construcción muy participativo en donde tiene que ser las personas, los productores, los emprendedores que sean parte de esa construcción, que no siempre sucede también y que cuando se tiene también las políticas públicas, digamos que se tienen como muchos ítems de poder apoyar, fomentar, pero que luego, si no se cumple, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo, a mí me parece que es importante que desde el ámbito cantonal que tiene esa competencia de comercialización, las políticas públicas sean de apoyo, sean de fomento, más no de regularización o de control cuando se trata de estas iniciativas de la economía social y solidaria o de poder fomentar el comercio justo. Y ahí ellos tienen en realidad ese poder, esa decisión de realmente que esas condiciones entre productores, entre consumidores, pues realmente se den condiciones de justicia y de equidad. ¿Y hacia qué debería orientarse esa política pública? O sea, sí es a poder fomentar esos espacios de comercialización diferenciados también. O sea, porque hablábamos de que la gente está como más sensible, más eh, busca estos productos, pero realmente a veces no sabe dónde encontrarlos o de pronto dicen no hay esa variedad o se cree también que estos productos son más caros y en realidad no lo son. Entonces, yo creo que desde estas políticas públicas se deben fomentar espacios de comercialización diferenciados, se debe garantizar también que estos productos, o sea, esa calidad agroecológica o esa producción que viene de productores de estas iniciativas de economía social y solidaria sean garantizadas como tal. Se debe también, yo creo que fomentar el tema de la comercialización desde las mismas dependencias. O sea, el municipio como tal es un mercado muy potente que pudiera apoyar a la comercialización de estas iniciativas, pero no solamente quedarse ahí, están las universidades, están las instituciones públicas, están las escuelas, están los colegios. Nosotros mismos como Chimborazo nos han catalogado como una de las provincias con los mayores índices de desnutrición crónica infantil. Entonces, ¿qué se está haciendo en el tema de la alimentación? O sea, yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer y parte de eso, ¿no? De esa decisión política de poder fomentar el consumo local articulado a estos mercados que hay también en las instituciones públicas o que hay en dependencias en donde se puede dar esta incidencia. Pero esto tiene que estar atado también a un tema de sensibilización y la política pública también debe abordar este tema
de formación, de sensibilización, de saber de saber que hay el comercio justo, de saber que hay el consumo responsable, pero cómo nosotros como consumidores, desde ese rol, desde esa corresponsabilidad que tenemos, podemos también ser parte de esto, que lo que busca es generar condiciones de justicia y de equidad para personas desfavorecidas. Y lo otro que también creo es que en realidad deben haber, o sea, mecanismos de veeduría, de seguimiento, de que en realidad esas políticas públicas se puedan cumplir, porque también debe haber un presupuesto asignado, o sea, que tiene que darse porque hay políticas públicas realmente con muy buenas intenciones, que con muy buenas acciones de fomento, de apoyo, pero que no pasa nada si no se cumple. Entonces, yo creo que ese también es el tema y el reto, ¿no? O sea, realmente de que la política pública vaya a apoyar, sea de fomento, pero que se cumpla también y que la participación es importante desde el momento de la construcción, la ejecución, la evaluación y el seguimiento. Entonces, ese lo veo también como un reto principalmente. Gracias, Gabriela. Roberto, que tú has acompañado también en los temas de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, todo este tema también de lo que es el tema de la diversidad, de la seguridad y soberanía alimentaria, a ese nivel de políticas y ¿qué se logra, no? Tenemos leyes, tenemos cosas, códigos y estas cuestiones. ¿Cómo vemos eso, Roberto? Bueno, como decía, yo creo que son avances, pero no se puede decir que son los definitivos a donde queríamos llegar. O sea, en el periodo político anterior metimos mucha energía, me refiero a todos los movimientos sociales en general, pusimos mucha energía, creo que todo nuestro talento y experiencia acumulada para llegar a normativas y cambios constitucionales que son fundamentales, que ojalá no retrocedamos. Pero quizás nuestro aprendizaje es que pusimos mucha energía ahí, pero muy poca energía en la implementación. Es decir, tal vez pensamos que era automático. O sea, si la Constitución dice que vivimos en un modelo de economía social y solidaria, entonces todos asumimos que ya, o sea, está escrito y todo se cumple, ¿no? Entonces, creo que ha pasado suficiente tiempo y suficiente distancia histórica para no descalificar lo que hicimos, sino reconocerlo como avance y buscar el camino que nos lleve ya a una implementación, como decía antes, hacer carne todo lo que está declarado. Y eso obviamente exige otro tipo de esfuerzos. Venturosamente, sí hay, digamos, pocos, pero hay ejemplos o experiencias vividas donde, sea por gobiernos locales o con algún programa específico de algún ministerio, en algún momento interesante, que se logró implementar algún programa de apoyo al emprendimiento, a la agroecología, eh, y que ha tenido algunos resultados interesantes. La Gaby ha comentado un poco el esfuerzo que están haciendo aquí en Riobamba en coordinación con el municipio y otras instituciones para abrir estos modelos de feria campesina, de venta directa, que tienen un impacto, que tienen algunas cosas, y eso también acompañada de una ordenanza que se está construyendo. He visto cosas muy interesantes en el Azuay, en Loja, en Pichincha también. Entonces, creo que hay que ser críticos y mirar esas experiencias vividas para ver cómo podemos seguir profundizando. En esto yo quisiera plantear como algunas ideas respecto de esto, es decir, cómo logramos, aprovechando de las herramientas jurídicas que hoy tenemos, lograr impactos más grandes, más sostenidos, porque hemos aprendido, sí, de lo que decía, ¿no? De
estas pequeñas iniciativas, que hay por cientos en el país, nosotros contamos cerca de 300 puntos de comercialización, principalmente ferias campesinas en todo el país, que venden directamente productos agroecológicos. Y es realmente lo que más impacto ha tenido, lo que más hemos logrado. Sin embargo, de cara, digamos, a todo el movimiento del sistema agroalimentario, es súper marginal. O sea, te puedo hablar de unas 20.000 fincas agroecológicas en un espectro de 800.000 unidades productivas. ¿Y cómo podemos pensar, por ejemplo, que la mayoría de estas iniciativas como las ferias tienen éxito para asimismo una tipología muy limitada de agricultores? En general, los que están más cerca del centro de comercio de la ciudad, que tienen riego, porque así pueden diversificar y mantener semanalmente un nivel de producción. Entonces, para esa tipología de agricultores ha funcionado muy bien un modelo como las ferias. Pero ese es los casos menos recurrentes, porque hay, por supuesto, enormes de poblaciones y comunidades que están mucho más distantes. Aquí en mi provincia, por ejemplo, pienso de pronto en qué sé yo, en Arausí, las comunidades de Achupayas. O sea, venir a Riobamba, hacer un viaje de 2 horas en mal camino para llegar a una pequeña feria con poquitos productos, obviamente no tiene mucho sentido. ¿Ah? Pero en esas mismas zonas sí tienen, que además no tienen riego, pero sí tienen, por ejemplo, cereales como cebada, trigo, centeno, en cantidades medianas por lo menos, ¿no? Entonces no tiene sentido ahí una pequeña feria, otros modelos tal vez. Entonces tenemos que, perdón, y me pongo a pensar, como veo que hay mucha gente en la costa, por ejemplo, pero si pienso en el arroz, ¿no? Por pensar en un cultivo central de agriculturas familiares, arroz que también ya hay muchos que están avanzando hacia modelos orgánicos, agroecológicos, pero que tienen volúmenes que para nuestras pequeñas ferias, nuestras pequeñas canastas, nuestras pequeñas tiendas, o sea, resulta imposible de movilizarse en unas poquitas arrobas cuando ellos me hablan de 100 quintales, de 200 quintales, caramba, y ni hablar del verde, del maduro y qué sé yo, ¿no? Entonces, hay algunas ideas que, por ejemplo, yo creo, eh, le hemos propuesto hace un tiempito a actores que están relacionados, por ejemplo, con la panadería. Entonces, nosotros tenemos un producto de consumo masivo que es el pan. Y tristemente, el pan se hace con trigo, con harina de trigo, que es importado en un 97%. O sea, y ni siquiera hay capacidad para sustituir esa importación de trigo. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si por ley o por ordenanza o con algún tipo de incentivo a la industria panificadora le decimos que incorpore solamente el 5%? O sea, de 100 libras, 5% obligatoriamente tiene que poner trigo ecuatoriano? ¿O qué tal si hacemos 5% de harina de quinoa, de harina de amaranto, de harina de verde? El impacto que eso tendría, primero que no modificaría mayormente el insumo para panificación, y generaría, eso sí, un impacto económico en las pequeñas agriculturas familiares. Entonces, creo que nos toca es buscar, ingeniar, innovar nuestros sistemas de economía solidaria, de comercio justo, para pensar en esas escalas, para pensar en redes regionales que movilicen, nos ayuden a mover cada vez más productos a niveles más regionales, dar ese salto de la parcela al territorio, de la feria local a un mercado regional, de iniciativas que faciliten el transporte, que es uno de los nudos claves,
de iniciativas y a las cooperativas o al sector financiero, cree instrumentos financieros potentes, pero diseñados para la agroecología, para los circuitos de economía solidaria, porque no existen esos instrumentos financieros. Solo existen las normas convencionales. Entonces, ahí todavía hay mucho tramo que correr y claro, ahí están los gobiernos locales, las instituciones que pueden intervenir en estos campos. Hay las herramientas jurídicas, ahí no hay límites, más bien los límites están, creo yo, en la creatividad y la innovación que tengamos para implementarlas y la fuerza de las organizaciones populares, que también estamos en parte debilitados, para poder disputar estos escenarios de la política concreta, ¿no? Gracias, gracias Roberto. Vamos a topar dos temas más que tenemos en la agenda y también ya vamos a empezar a responder algunas interrogantes que nos están llegando. Vamos a, para alternar, ¿no? Una pregunta que la responderá solo Gabriela y luego una que la responderás tú, Roberto, ¿no? A Gabriela, ¿cómo se promueve el consumo responsable? ¿Cómo promover este consumo responsable, que es parte importante de la economía solidaria y del comercio justo? Bueno, un poco comentar aquí la experiencia que hemos realizado como Fundación Maquita y que, digamos, vemos que el tema de la educación es importante, ¿no? Y ahí comentarles que, por ejemplo, aquí en Riobamba, que hay una iniciativa de comercio justo que se llama Plaza Vida, que es una feria agroecológica donde están los compañeros productores, los compañeros emprendedores ahí vendiendo sus productos, pero en donde es un espacio no solamente de comercialización, sino que, por ejemplo, se promueve el uso de los canastos, de los bolsos, eh, se promueve también, siempre estamos haciendo eventos que tienen que ver con los principios del comercio justo, por ejemplo, hacemos eventos conmemorativos por el Día de la Mujer Rural para valorar el trabajo que hacen las mujeres en el campo para la producción de alimentos sanos. Y por ponerles un ejemplo, pero siempre estamos haciendo durante la feria procesos de sensibilización, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que ya se ha familiarizado con estos productos, que ya ha generado una relación de confianza también con sus clientes, gente que ya está fidelizada y otra gente que de pronto va por curiosidad, que pasaba por ahí, que le pareció también como es una iniciativa, digamos, visible porque tiene otro concepto. Los stands, por ejemplo, son de madera, de alguna manera llama la atención. Entonces, siempre estamos hablando de los productos, de dónde vienen, quién están detrás, cómo nosotros como consumidores podemos pues también contribuir a estas iniciativas. Entonces, siempre estamos con procesos de sensibilización, mostrando las ventajas de estos productos, mostrando también quiénes están detrás. Por ejemplo, en esta iniciativa de Plaza Vida, la mayor parte son mujeres las que están vendiendo ahí sus productos. Entonces, cómo esta iniciativa, por ejemplo, ha contribuido a que ellas puedan acceder a recursos, a que puedan ellas liderar las iniciativas, a que puedan ellas tomar decisiones. Entonces, estamos sensibilizando de cómo esta iniciativa, por ejemplo, contribuye en este caso a las mujeres o contribuye también a los jóvenes, porque en realidad se convierte en una oportunidad para que jóvenes profesionales o jóvenes que de pronto tampoco tuvieron la oportunidad de estudiar, digamos, del nivel superior, pero están en estos espacios vendiendo sus productos. Entonces, vamos con un proceso de comentar de dónde vienen estos productos, qué productos son, quiénes están detrás, cómo han sido producidos, qué impactos en el tema ambiental han tenido. Entonces, vamos comentando, ¿no? Y conversando y generando esta relación de confianza con la gente. Eso por un lado, y creo que en realidad es algo interesante porque no es un espacio, digamos, triste, sino más bien tratamos de que sea dinámico y de que de la gente también, o sea, se identifique con los principios, en este caso del comercio justo, ¿no? Por otro lado, comentar que
nosotros también desarrollamos procesos de formación, bueno, a nivel de las familias campesinas, a nivel de la academia también, en este caso acá en Riobamba, procesos de información, educación y comunicación los llamamos, que van dirigidos hacia la comunidad estudiantil y que, por ejemplo, lo que buscamos ahí es que primero la gente conozca qué es esto del comercio justo, o sea, qué es esto del consumo responsable, cómo estos dos términos están atados, porque el uno sin el otro no pueden haber. No hay comercio justo si no hay consumo responsable. Pero desde este conocimiento, ¿cómo pueden ellos sensibilizarse? Porque hemos hablado del comercio convencional, hemos hablado de un consumismo. Entonces, ¿cómo a través de estos procesos de formación y de educación ellos se pueden sensibilizar y desde esa sensibilidad puedan actuar? O sea, eso es lo que buscamos. Finalmente, esto termina en una acción que en este caso viene a ser el consumo responsable. Yo sé que de pronto esto es mínimo en realidad, porque aquí en la Politécnica, por ejemplo, hablamos de una comunidad de 22,000 personas y claro, nosotros desarrollamos procesos de formación con ciertos estudiantes y que en realidad deberían masificarse estos procesos de formación, ¿no? Pero bueno, creemos que también es importante porque, por ejemplo, estos espacios de formación, de sensibilización nos han llevado ahora a que en la Politécnica, por ejemplo, haya un espacio o una plaza vida dirigida para la comunidad politécnica. Justamente en este mes de junio, por ejemplo, vamos a empezar con esta iniciativa de comercio justo. Pero, o sea, aquí decirles realmente que el tema del consumo responsable es algo que hay que trabajar muchísimo, porque siempre nos han dicho cuando íbamos a estudiar que tienes que ser responsable con tus estudios, cuando te casaste o tienes una familia que tienes que ser responsable en tu hogar, que tienes que ser responsable en tu trabajo, pero casi nunca o nadie nos ha dicho que tienes que ser responsable también cuando consumes. Entonces, esto es algo que hay que trabajar muchísimo porque en realidad hay poquísimas iniciativas que te hablan de un consumo responsable y que en nuestro caso, pues, tratamos de hacerlo así como tan digerible. Por ejemplo, cuando hablamos de consumo responsable decimos, o sea, es pensar antes de comprar, reflexionar o ajustarte tus necesidades o esas compras o ese consumo hacia tus necesidades reales, o realmente concientizarte de saber qué impactos ambientales, cómo va a influir tus decisiones de consumo en la gente, en las personas que producen, en el ambiente. Entonces es un proceso de reflexión, de sensibilización que te lleva a pensar qué impacto tiene tu decisión de consumo y que no solamente es el tema de adquirir un producto de emprendedores, de productores, sino también tú consumes cuando te movilizas, porque puedes ahí decidir si movilizarte, si caminas, si usas bicis, si usas tu auto. Entonces, todo el día estamos haciendo consumo, o sea, todo el día, cuando nos movilizamos, cuando usamos un tipo de ropa, cuando nos alimentamos de alguna manera. Entonces, estas decisiones de consumo que las tomamos día a día, en todo momento, realmente hay que reflexionar, hay que ser más crítico, más reflexivo de cómo estas acciones que las hacemos durante todo el día tiene un impacto en la gente, en el ambiente, en la salud y pensar que no hay otro planeta donde vivir, o sea, este es el único y que tenemos que cuidarlo, ¿no? Y que nosotros como consumidores realmente tenemos un gran poder, o sea, un gran poder cuando decidimos qué comprar, qué consumir. Gracias, Gabriela. Nos han dado una yapita de tiempo acá en el Amauta, entonces vamos al último tema que habíamos tenido previsto y le pedimos a Roberto que nos diga cómo generar vínculo y corresponsabilidad entre el productor y el consumidor. Y luego van las preguntas de los participantes, también de los asistentes, entonces tenemos por ahí unas preguntas. Entonces, Roberto, por favor, ¿cómo generar vínculo y corresponsabilidad entre el productor y el consumidor?
ahí voy a volver a lo que les mencioné en la primera intervención. Cuando empezamos a hacer nosotros el ejercicio de la canasta comunitaria, les decía que fue un fracaso. Y fue un fracaso cuando hicimos ese encuentro, que los consumidores se sentaron en una mesa con los agricultores y empezaron a discutir, bueno, qué producto necesita y cuál es el precio. Y en el primer ejercicio fue un problema por la actitud, precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Los consumidores recibieron a los agricultores sus productos y le empezaron a regatear. Pero ha venido malito, ha venido no sé qué, ese no era el acuerdo. Y en cambio los productores llegaron también a destiempo. Una primera entrega estuvo como que bien, la segunda ya vino mal. Y pasaba lo mismo que hacían con el mercado, con los intermediarios. Arriba ponían la papa bonita, pero adentro estaba lleno de tierra y papa picada y así. Entonces nos dimos cuenta, lo que les decía al principio, que ahí nos basamos en este problema de actitud frente al mercado capitalista, que hemos aprendido eso, es lo que vivimos, tenemos que estar en competencia y en desconfianza. Entonces, si queremos hacer este cambio, y fue lo que nosotros, los pasos que dimos fue salir del espacio, digamos, de la zona de confort, como se dice, y movilizar a los consumidores al campo. Eso fue lo que cambió totalmente la dinámica. Entonces, organizamos unas giras, de hecho se manejaba como que fuera un paseo. Entonces vamos a un paseo para que conozcan a las familias campesinas, conozcan la comunidad, cómo producen, qué producen. Y entonces pasaron muchas cosas en ese trayecto. De hecho, personas que hasta se molestaron porque decían, uy, pero este paseo que nos han traído, si aquí ha sido malos caminos y todo está puro polvo y no hay agua para siquiera lavarse, eh, y esta lejura. Pues cosas así precisamente fueron las que nos permitieron reflexionar con la gente y entender que es cierto, que es de ahí, de esos territorios muchas veces empobrecidos, de esos lugares que tienen tantas dificultades de acceso, de esas distancias que a nosotros se nos hace tan largo, de ahí viene la comida. Esa papa, ese tomate o ese verde que tú le sirves a tus hijos en la mesa todos los días, viene de aquí, de estas manos, de esta gente. Entonces, esos productos empezaron a tener un rostro humano detrás, porque se fue convirtiendo en las lechugas del Taita César o la cebollita de Mamá Baltasara. Y me acuerdo que yo estuve en la chacra de la señora Dolores, que nos enseñó a cosechar la frutilla allá, la mamá Charito en Penipe. Entonces, eso es lo que transformó la relación, porque para los consumidores se convirtieron ya no en esos comerciantes de productos, sino que empezamos a ver que somos una familia, que somos actores de una organización, que necesitamos apoyarnos y que yo quiero, además de esos productos que sé que son cuidados amorosamente, que se cultivan sin pesticidas, entonces gana respeto y yo busco ese producto. Y del lado de los agricultores también cambió la actitud, porque creo que hay pocas cosas que a un agricultor, que a una familia campesina le da más orgullo que vengan otros a visitarme, a reconocer mi casa, mi sitio, mi tierra, que vienen y le dan valor a mi trabajo, le dan valor a estas variedades de papa que a nadie le gustan, pero que a estas familias sí les gusta. Entonces, el agricultor ya no ve que son unos compradores,
ya no es la demanda del mercado, ya son familias, amigas, aliadas, a las que yo tengo que ofrecerles lo mejor, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho cuando he visitado, hacíamos estas giras, los mismos compañeros decían, mire, esta parcelita, esta cementera, esta es la que estamos sembrando para los compañeros de la canasta. O fuimos de hecho hasta Quinsaloma, de donde venía nuestros plátanos, nuestros verdes de una finca ya aliada, y ellos nos decían, miren, esta parcela de acá está aislada y esa le usamos para ustedes porque acá no llegan nada de las fumigaciones de los vecinos y este es el producto para ustedes. Entonces, lo que les decía, ahí se rompió esa actitud, llamémosle perversa, que crea el mercado capitalista, De y acuerdo. es buscarnos en ese encuentro humano, auténtico, y empezar a construir confianza. Solo eso va a De ser la acuerdo. sociedad solidaria. Gracias. Vamos a responder dos preguntas, ¿sí? Una para, justamente tiene nombre y apellido, para Gabriela, dice. Carlos Amaya nos pregunta, ¿cuáles serían esas condiciones de equidad y solidaridad entre productores y consumidores? ¿Cuáles serían esas condiciones de equidad y solidaridad entre productores y consumidores, ¿no? Que se habló dentro de lo del comercio justo, Gaby. Bueno, cuando hablamos de que esas condiciones sean más justas, más equitativas, pues hablamos principalmente de los principios del comercio justo como tal, porque, y del valor que tienen los productos, porque cuando estamos hablando de un precio que es justo no solo para el productor, sino también para el consumidor, estamos favoreciendo que ese producto sea reconocido, sea valorado, se reconozca el trabajo que tiene la gente. Entonces, eso es hablar de dignidad, eso es hablar de justicia, que en realidad, que cuando yo estoy vendiendo ese producto como tal, o sea, tenga ese rostro que decía Roberto, o sea, que no se lo vea un producto o una mercancía de toma y dame, que es una relación como que solo de ida, sino más bien es una relación de ida y de vuelta. Entonces, ese producto como tal no es solo una lechuga, no es solo una papa, sino es un producto que le está dando oportunidades a la gente para que pueda vivir dignamente, porque esos ingresos que se están generando les permiten educar a los hijos, les permiten reinvertir, les permiten alimentarse también ellos. Entonces, eso es hablar de justicia, de equidad, cuando se valora el producto y cuando ese precio reconoce ese valor, pero que tampoco de pronto estafa al consumidor, sino es justo para ambas partes. No sé si con eso logré Sí, muy responder bien. a la pregunta, pero Gracias, gracias, Gabriela. Para Roberto Carlos Ávila dice, ¿qué oportunidades hay en este momento para productos de la economía solidaria en el mercado del comercio justo? ¿Qué oportunidades? Bueno, no sé si estamos yendo a algo más, buscando alguna respuesta más específica para algún producto en específico, pero digamos visto así en términos más generales, que es lo que podría transmitir ahorita. Eh, lo primero que mencioné al principio, o sea, creo que ha crecido una sensibilidad en el público, y hay que aprovechar esa oportunidad. Y la sensibilidad, entre otras cosas, por ejemplo, referida a los alimentos. Si las familias hoy son conscientes de que la malnutrición es la causa de la mayoría de problemas de salud pública, está sensible a buscar alimentos que tengan menos azúcar, sal y grasa. Eh, está muy sensible, por ejemplo, a veces aparecen productos de estrella, ¿no? Qué sé yo, una planta como la dulcamara, alguna época, en otra época apareció, eh, o se habla de vez en cuando de algún producto como, qué sé yo, los kiwis, ahora está muy de moda los arándanos y las nueces y cosas así. Entonces,
creo que si miramos desde este punto de vista como oportunidades de mercado, pero sin perder de vista que estamos hablando también no solamente de aprovechar un nicho, sino de construir un nuevo tejido social. Porque obviamente ahí también nosotros podemos caer en la trampa del mercantilismo y ser fácilmente absorbidos por las mismas corporaciones, ¿no? Entonces, pero sí creo que es interesante como oportunidad para la economía solidaria el mirar estos productos alimenticios que están en la línea de protección de la salud y muchos que están perdidos en la agrobiodiversidad de nuestros territorios, en las localidades, variedades de papas, variedades de yucas. Nosotros hemos pensado mucho, por ejemplo, cómo popularizar algunos productos me pongo a pensar ahorita cómo fue la historia del chocho, por ejemplo. El chocho llegó aquí primero en nuestra ciudad a popularizarse lo que nosotros llamamos el ceviche de chochos o chochos con cuero. Y llegó a popularizarse en una forma que se expandió y creó un impacto en el mercado, porque creció enormemente la demanda de chocho, que normalmente era bastante deprimida. Y estamos hablando, no sé, de los últimos casi 30 años que creció este modelo, pero no hubo detrás de eso ningún proyecto, ni programa público, ni inversión pública, sino probablemente una pequeña innovación de una caserita, de una artesana de la cocina, que se ingenió esto que ahora llamamos el ceviche de chochos, y creció tal el impacto que no hay capacidad de abastecer incluso de la producción nacional. Gran parte del chocho que consumimos en Ecuador es importado desde el Perú, por ejemplo. Sí, Entonces, muy bien. ahí podríamos ver ciertas, como si llamamos oportunidades, ¿no? Que están desde este ámbito de la producción. Y cerraría diciéndote también en otros ámbitos o otro tipo de demandas de servicios y productos, por ejemplo, en campo textil. Nosotros vemos que hay un interés muy alto, por ejemplo, por prendas de vestir que sean también más responsables o respetuosas con el ambiente. Se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, de la explotación infantil en las prendas textiles, se ha hablado mucho de las prendas que son de hecho artificiales, digamos, a base de plásticos y petróleo. Entonces también hay una conciencia ambiental más, obviamente, en países del norte, que buscan desde ese punto de vista ser más cuidadosos. Y acá tenemos programas, por ejemplo, relacionados a la alpaca para el aprovechamiento de la fibra y prendas a base de la alpaca, que es una especie que protege los páramos, que no daña los páramos como si lo hace, por ejemplo, el ganado ovino, vacuno. Y es un mercado que está muy poco desarrollado, que hay muchas experiencias aquí que están intentando despuntar, pero tienen muchas dificultades. Y si se lograra estos encadenamientos, este acercamiento con estos mercados de comercio sensible o comercio justo, estaríamos apuntalando ahí unas líneas muy interesantes de desarrollo económico local. Entonces, ahí algunos ejemplos. Gracias, gracias Roberto. Bueno, para cerrar un resumen de lo que se ha dicho, ¿no? Es muy valioso el hecho de que hay una constitución del Ecuador, ¿no? De este Ecuador de 200 años de independencia, en el cual habla de cambiar el sistema de economía de mercado, social de mercado, a un sistema social y solidario, ¿no? Economía social y solidaria. Allí hay leyes, como han dicho, ¿no? Hay elementos también normativos que permiten hacer esos procesos, pero si no hay un apropiamiento de parte de las personas, de las familias, como productores, como consumidores, si no entramos a transformar mercados con otra conciencia,
si no logramos limpiar también esos prejuicios que manejamos, si no logramos hacer puentes directos, la intermediación es necesaria, pero una intermediación que no especule, una intermediación que permita hacer que productores y consumidores reciban un precio justo, reciban una calidad apropiada, conozcan las realidades y también se identifiquen con lo que es este proceso humano de comercialización. Lograr también de que estas experiencias de comercio solidario, comercio justo, no sean marginales, sino que sean realmente respuestas. Muchos chats también hemos visto, ¿no? Necesitamos escala, necesitamos volumen, no quedarnos en una feria que se hace una vez al año, no quedarnos en una canasta pequeña. Hay que lograr generar también, aunque tenemos problema de minifundios, aunque tenemos costos negativos y resultados negativos, la parte agrícola, un abandono de campo, un dejar la actividad artesanal. Entonces, necesitamos lograr este consumo responsable, es la dinámica en la política y en la economía que permite que yo sepa dónde comprar, que yo sepa a quién comprar, qué destino tiene este recurso que reciben, cuánto dignifica a la persona. La economía solidaria es una economía de la vida, por tanto, es fundamental de que podamos nosotros reivindicar lo que en la sociedad necesitamos. Democracia, libertades y también lograr dignidad en la vida. Entonces, en esta medida, pues muchas iniciativas se dan. La importancia es estar juntos, organizarnos, tener claro las cosas, hacer cosas buenas, con un buen concepto, con un buen corazón, también con una buena mentalidad para lograr efectivamente otra sociedad y otro país. Entonces, con esto agradecemos muchísimo a Gabriela Gaibor, a Roberto Gortaire, a las organizaciones que apoyan esta muy bonita iniciativa de los conversatorios Amauta, a quienes han estado hasta este momento y quienes verán después la reproducción. Esto nos sirve mucho como una experiencia concreta. Hemos visto actores, hemos escuchado sus saberes, sus enseñanzas y hemos intercambiado esto. Así que muchas gracias a todos y todas, pues y una buena noche, pues y adelante con la construcción de un comercio justo y solidario. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes. Gracias, muchas gracias.